Barcelona tengo una comunidad marroquí importante. Sé diferenciar los idiomas aunque no pueda entenderlo. O sea, por eso lo sé. ¿Qué idioma hablaban? Por ejemplo, el marroquí. Esto, permitidme que os diga, es de ser un cateto. Que usted hable de manipulación, que hable de caricatura y que diga que lo que ha enseñado usted son datos objetivos cuando dice que 2 personas hablaban marroquí, que es un idioma que no existe. No sé si les oyó hablar en dialecto amazigh, no sé si les oyó hablar en árabe, no sé si les oyó hablar en francés con acento del norte de África, no sé si es capaz usted de diferenciar el dialecto del árabe de Túnez con el dialecto, o a lo mejor era bereber y eran de la zona de Argelia. No tengo ni idea, pero su tuit, de verdad, no está entrando en una problemática. Su tuit es un cúmulo de deducciones llenas de prejuicios, por no ir más allá. Recientemente hemos hablado mucho de Alvise, hemos hablado mucho de Vox, hemos hablado mucho de los bulos que difunden, pero ojito con lo que pasa también dentro del Partido Popular y concretamente lo que dice Xavier García Albiol, el alcalde de Badalona, que ha puesto uno de los tuits más infames de los últimos meses, evidentemente también difundiendo bulos como catedrales. Resulta que le han entrevistado, en Todo es Mentira, Risto Mejide le ha entrevistado y os garantizo que no se puede quedar peor. Vamos a ver el vídeo completo, lo vamos a comentar poco a poco y vais a alucinar junto a mí. Para quien no sepa cuál es el tuit que ha puesto, lo leemos rápidamente y vamos directamente al tema. Dice así, Xavier García Albiol: estoy en un ferry de Balearia desde Ibiza a Barcelona. Han embarcado unos 10 hombres marroquíes, todos con una bolsa de una entidad social de entre 25 y 40 años, todos con teléfono, casi todos con gafas de sol, aspecto saludable, alguno incluso con un cuerpo de gym, y haciéndose fotos con el signo de Victoria. Cuando lleguen a Barcelona, atención a esto, se repartirán por las ciudades del entorno, entre ellas supongo que Badalona. Lo que ocurra después, con casi toda seguridad, la mayoría ya lo sabemos. Esto acabará como Francia antes que después, al tiempo. Es decir, ha identificado a unos cuantos que él considera que son marroquíes, dice que tienen aspecto saludable, incluso cuerpo de gym y teléfono móvil, gran lujo en el día de hoy tener un teléfono móvil, y que cuando lleguen a Barcelona, con toda seguridad, la mayoría ya sabemos lo que ocurrirá. Es decir, un mensaje xenófobo de la cabeza a los pies, además precisamente en un momento en el que, bueno, pues después del crimen del chaval pequeño, que ha habido tanto ruido y que tanto han difamado y que tanto han mentido sobre la autoría del crimen, y que al final pues ha descubierto que simplemente eran bulos xenófobos, con intencionalidad política clara, pues este mensaje de Albiol dentro del Partido Popular, que esto es lo grave, no es Alvise, no es Vox, es el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Enseguida vais a ver cómo han reaccionado ahí dentro. Bueno, pues resulta que esto lo han comentado, en Todo es Mentira. Esto es de un programa en el que todavía no habían invitado a Albiol. Después entra Albiol y vais a ver que esto es el ridículo infame. Pero aquí vais a escuchar a esta señora, que es diputada del Partido Popular, responsable de Interior dentro del Partido Popular, y vais a ver los malabares que hace con tal de no condenar esta barbaridad, a pesar de que se le nota incómoda. Atención. ¿Te parece digno de un mandatario del Partido Popular que ponga esto como mensaje público? Risto, yo te estoy diciendo que yo no escribiría eso desde el momento en que yo soy hija de migrantes, ¿sabes? Y que mi padre tuvo que ir sin nada a Venezuela. Con lo cual, el mensaje, entonces estoy diciendo que yo nunca escribiría esto. ¿Te parece Otra indigno cosa o no? es que por lo que haga una persona... ¿Te parece indigno o no? Cuarta vez que te lo pregunto. Yo te lo estoy explicando lo mío, que yo no pondría esto porque no me gusta para nada. No me estás contestando. Pero después Sí, ¿te otra parece cosa. indigno? ¿Cómo indigno? Bueno, a ver, yo indigno me parece, por ejemplo, que los socios de Sánchez hagan lo mismo, no te vayas por ahí. Y no los ataquéis. ¿Este mensaje te parece indigno, sí o no? Es muy fácil. Bueno, yo te estoy diciendo que yo no lo pondría y que no me gusta. ¿Te parece indigno o no? A mí indignidad me resulta más fuerte. Bien, no quiere contestar, yo lo he intentado. Bueno, pues evidentemente no contesta porque es su partido político y tienen a defenderse los unos entre los otros, a pesar de que sea evidente, sea manifiesto, y ellos al mismo tiempo sean muy conscientes de la barbaridad que ha puesto aquí Xavier García Albiol, aproximándose una vez más, todavía más, si cabe, a Vox y a las posiciones radicales de Santiago Abascal. Dice, yo no lo pondría nunca, pero ¿por qué no lo condenáis? ¿Por qué no sale el Partido Popular a desmentir? Que no es normal, no está bien ver un grupo de 10 personas que tú des por hecho que son de determinada nacionalidad y decir que evidentemente y directamente van a delinquir en tus ciudades, que es una auténtica barbaridad. Bueno, vamos ahora a la entrevista, porque también vais a alucinar un rato con lo que vais a escuchar aquí. Bueno. Y ahora tenéis toda la información y como conocéis este programa, ahora es el momento de darle las buenas tardes a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, señor... ¿Por dónde empezamos? Sí. A mí me gustaría separar el tuit de la problemática, porque efectivamente existe una problemática en la que usted y yo podemos estar muy de acuerdo o no, o hay mucha gente en España que puede coincidir con muchas cosas que usted pueda destacar. Pero primero vamos a dirimir el asunto del tuit. ¿Usted se arrepiente de haber puesto este tuit? Bien, vamos a ver. No, Bien. y es que yo no los puedo separar, es que forman parte de una misma realidad. La interpretación sobre aquello que yo digo que puedan estar haciendo terceras personas, entre ellas usted, también me parece muy legítimo. Yo no lo comparto, ni mucho menos, pero me parece legítimo. A partir de aquí, yo hago un tuit señalando unos hechos objetivos, Vamos a que no esos son hechos. opinables. Unos hechos. Han embarcado unos 10... Unos hechos que se ha encontrado con gente en un barco. Esos son los hechos. Esos son los que se No, vamos a- describen. Porque los hechos se los inventa después, que van a delinquir, se lo inventa evidentemente. Los hechos son, en todo caso, que se ha encontrado con alguien y ha decidido ser abiertamente y públicamente xenófobo con ellos. Vamos a Ya está. los hechos del tuit. Sí. Han embarcado Sí. unos 10 hombres Sí, marroquíes. pero sí. ¿Usted cómo sabe que todos eran marroquíes? ¿Les pidió la documentación? Hechos, dice. Menos mal que son hechos. Que con ellos y desembarqué con ellos. En el mismo momento, coincidiendo. ¿Y cómo Por eso identificó lo su sé. nacionalidad? Porque sé que eran unas yo es que no tengo personas ese que don, estaban en esa perdóname. situación, Yo porque puedo iban embarcar con- con gente que no sé de dónde vienen. Obviamente. ¿Cómo sabe que eran marroquíes? Porque, se lo vuelvo a decir, embarqué en el mismo momento que ellos y desembarqué en el mismo momento que ellos. Es que es absurdo. O sea, cuando embarcas con alguien, sabes inmediatamente la nacionalidad de con quién embarcas. Lo que estaban hablando con la policía, por ejemplo, en el desembarco. ¿Qué estaban O sea, hablando vamos a con la ver, policía? Si vamos a buscar, las anécdotas, No son anécdotas. puedo Discúlpeme. entrar. Qué barbaridad. Que es caer. Usted es un representante que es público y anécdota. no, Es su me va a opinión. permitir que me ciña Sí. al tuit. Y después, Las anécdotas ha dicho. Yo he hablado de hechos. Bueno, los hechos son que te has encontrado con gente que dices que conoce su nacionalidad. ¿Por qué no respondes cuando te preguntan por qué sabes que son de esa nacionalidad? del problema, le insisto, vamos a ceñirnos al tuit. ¿Usted cómo supo que eran marroquíes? Es una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo que escuchó? Porque estuve presente en las conversaciones ¿Y qué es lo que escuchó? y los tenía a mi lado. Que esas 10 personas eran marroquíes, ¿cómo lo supo? ¿Con qué información? Eso es lo único que le pregunto. Está costando. Vamos a ver, por el idioma, japoneses me parecía que no eran. Y por tanto, Ahora atención, en Badalona tengo una comunidad marroquí importante. Sé diferenciar los idiomas aunque no pueda entenderlo. O sea, por eso lo sé. ¿Qué ¿Cómo idioma sé, hablaban? por ejemplo, que venía el marroquí. Esto permitidme que os diga, es de ser un cateto. ¿Qué idioma habla? Marroquí. Eso es como decir que un mexicano habla mexicano, que un argentino habla argentino, que un colombiano habla colombiano y que un venezolano habla venezolano. No. Los marroquíes no hablan marroquí. Los marroquíes hablan árabe con el dialecto, el acento o la forma de hablar que tienen en Marruecos. Pero es árabe. Además de otras lenguas cooficiales en Marruecos, que creo que solamente hay una, no sé si otra más, que se hablan en el territorio marroquí, pero no se habla marroquí. Eso sería de tan cateto como irse a Venezuela y decir que ahí hablan venezolano. A que nos reiríamos de una persona si públicamente le preguntas ¿qué idioma hablan en Venezuela? Bueno, igual Ayuso te lo podría hacer, porque os acordáis que decía Ayuso que llegó con 22 años a Ecuador y dijo ¡ay, pero si hablan español también aquí! No, si te parece, hablaban ecuatoriano. Pueden hablar español con acento ecuatoriano, castellano con acento ecuatoriano, mexicano, venezolano, pues el árabe igual. Puedes hablar con acento de muchas partes, con particularidad de muchas partes, en este caso es particularidad de Marruecos. Pero decir que hablaban marroquí, hombre, Xavi García Albiol, no solamente eres xenófobo. Igual tienen cierta razón eso que dicen de que hace falta una gran incultura, ¿no? Para que las ideas de la xenofobia acaben arraigando en tu pensamiento. Hablan marroquí. O sea, y sé, salieron. La cara de Risto dice marroquí. Sí. Cuando salieron, lo que estaban hablando con la policía y lo que les preguntaba la policía y el documento que entregaron. Pero vuelvo a repetir, bajo mi punto de vista. Esto es muy interesante. No es el detalle. Yo di unos detalles. Yo di unos detalles objetivos.
Yo intenté trasladar una imagen de una realidad que tenemos hoy en España. Y es que, por un lado, tenemos una inmigración. Ahora vamos a esa realidad. Discúlpeme que siga con el tuit. Es que el problema es que yo le llevo viendo toda la mañana, entrando en varios programas de televisión, y efectivamente usted apunta cosas en las que, insisto, podemos llegar incluso a estar de acuerdo en algunas de ellas, pero yo estoy hablando de un tuit en el que usted ha expresado una serie de cosas. La siguiente que me gustaría saber es por qué usted destaca en este tuit que todos iban con teléfono y gafas de sol, y aspecto saludable y cuerpo de gimnasio. ¿Y? Porque no estaban famélicos. Y no habían venido con una mano delante y otra detrás. Madre mía. Sí que pasa con una parte de la inmigración que viene del centro o del sur de África. Eran unos datos objetivos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una inmigración irregular distinta a la de aquellos de los países en donde se produce una confrontación, que hay una confrontación bélica, que hay una crisis humanitaria, frente a un tipo de inmigración irregular, que es, bajo mi punto de vista, en la mayoría de casos, un determinado tipo de personas que lo que vienen a intentar Xavier García económico. Xavier García Albiol, para este señor, solamente puede ser un inmigrante, solamente puedes salir de tu país en busca de una vida mejor en el caso de que seas, de manera pública y notoria, una persona con un estado físico lamentable, que se noten claros signos de inanición en tu cuerpo, que se te vea famélico, que por supuesto ni se te ocurra tener un teléfono móvil con el que cuando llegues al país poder comunicarte con tu familia, porque en muchos casos es su bien más preciado, porque es la única forma que tienen con la de contactar con sus seres queridos. Un teléfono móvil, ¿eh? Ya sabéis que hoy en día un teléfono móvil de gama baja te puede costar 80 euros. Pero bueno, para él es signo de, es que vienen aquí y no están famélicos. Pero ¿quién te crees tú para decidir cuando un inmigrante es legítimo o es ilegítimo? Esté en buen estado de forma, no puede intentar mejorar económicamente su vida, no puede cambiarse de país, no puede venir a nuestro país a intentar buscarse un futuro mejor. Solamente si estás famélico. Pero antes de seguir con la respuesta, quiero que veáis, ya habéis visto antes, la respuesta de la diputada del Partido Popular que decía: yo este tuit no lo habría puesto. Pero lo condenas. Bueno, pues mira, atención a lo que le han preguntado en Telecinco a Elías Bendodo del Partido Popular sobre qué le parece el tuit de Albiol. Atención a lo que dice. Preguntamos a dirigentes del Partido Popular por ese escrito de Albiol y esto es lo que nos contestaron. Bendodo, coordinador general del PP. Bueno, mire, yo estoy en las redes sociales como la inmensa mayoría de los españoles, pero imagínense si yo tuviera que comentar o tuviéramos que comentar el tuit de cada uno de los dirigentes o responsables políticos de este país. Yo no lo he leído, así que discúlpeme. No lo he leído. Claro que lo ha leído. Lo ha leído perfectamente. Lo que pasa es que sabe que si tiene que opinar sobre una cosa que ha leído y que es infame, como esta declaración xenófoba del señor García Albiol, entonces va a tener que darle una buena reprimenda de parte de la dirección del Partido Popular a un compañero de partido que ahora mismo gobierna en Badalona. Y no se atreven. Pero lo peor es que sabe que esto ocurre en la misma semana en la que hemos hablado del crimen de Mocejón, en el que ha habido todo tipo de bulos de estas características que pretendían tener consecuencias muy claras y que además gentuza como Alvise, como Vito Quiles, como el de Desocupa y todos estos pseudomedios de comunicación que los rodean se habían subido a lomos de estas mentiras para intentar imponer su agenda política, porque si no, pues no les hacen suficiente caso si no se inventan este clase de bulos. Y mientras tanto eso está ocurriendo, mientras la Fiscalía además ahora está investigando a ver qué narices pasa con toda esa gente que ha difundido bulos y ahora hace como si no hubiese pasado absolutamente nada, resulta que les aparece uno del Partido Popular y hace exactamente lo mismo. Ilegalmente no. ¿Y cómo sabe usted que estaban ilegalmente? ¿Cómo sabe usted si se los encontró? Y por el documento que estaban presentando. Pero cuéntenos qué estuvieron hablando. Es que esa conversación cada vez es más interesante. Si tú presentas un documento, es que probablemente ilegal no seas. Si no presentas el documento, corres. ¿Qué es lo que dijeron para que usted supiera yo con ellos yo no estuve hablando. Yo los escuché hablando. Sí, pero ¿qué es lo que dijeron para que usted supiera que estaban en situación ilegal? Por el documento que llevaban, que le enseñaron a la policía. ¿Qué documento? Las bolsas que llevaban a una serie de pertenencias que eran de una entidad social y de un ministerio del gobierno de España, la misma bolsa, por la forma
en que... Que los inmigrantes irregulares no llevan ese tipo de bolsas ni hablan con la policía entregándoles documentos. Es que este señor no sabe de lo que está hablando. Entraron y salieron del barco por todo eso, o sea... Entonces, la policía dejó pasar... No, es que esto es importante. La policía dejó pasar a unos inmigrantes ilegales, según usted. Que tenían un salvoconducto, sí. Ah, tenían un salvoconducto. Un salvoconducto. Legalmente en España, sí. Tenían un salvoconducto. Un documento, vamos, el documento yo no lo leí. Oiga, ¿cómo era su documento? No, es que usted lo vio todo y lo oyó todo. Leí. Cuénteme, ¿cómo era su documento? Pues mire, pues no era ni un pasaporte ni un documento de identidad. ¿Y entonces? Así de claro. Y entonces era algún tipo de autorización para poderse desplazar. Ah, o sea, que estaban autorizados luego, no eran ilegales. Esta es su opinión. Para mí, una persona que entra de forma ilegal sí que está en situación irregular. O sea, una persona que tiene una autorización para pasar un control policial, para usted, es una persona que entra que es ilegal. Que está en situación ilegal en nuestro país. Y que la policía le deja entrar, además. Con esa autorización. ¿Usted sabe más que la policía? Yo no sé si le deja pasar la policía o no. Me lo acaba de decir. Me acaba de decir que era la policía la que le dejó pasar con ese documento. No. O a lo mejor es el ministerio. A lo mejor es el ministerio. Pero me acaba de decir que era la policía que les miró, les chequeó esos documentos y les dejaron pasar. Si esas personas entran legalmente en nuestro país, enseñan el pasaporte como enseñaron el resto de personas que no eran europeos. Y si enseñan un documento que es válido para la policía, a usted no le vale. Yo le digo que a mí no me vale o no. ¿Yo yo por ahí no he entrado. No. Yo he dicho que esas personas no habían entrado legalmente en nuestro país. Es lo que yo digo. ¿Por qué? Porque si hubieran entrado legalmente en nuestro país, al igual que el resto de personas no comunitarias que estaban en el barco a la hora de desembarcar, hubieran enseñado su pasaporte, o si hubieran sido miembros de la Unión Europea, su documento de identidad. Y nada de eso ocurrió. Además, esas personas iban todos con unas bolsas de una entidad social y de un ministerio del gobierno de España. Y por llevar esas bolsas, entonces están en situación irregular en nuestro país. Es que yo quiero enterarme, porque si veo a alguien con una de esas bolsas, a lo mejor estoy delante de alguien que está en situación irregular y la policía debería enterarse también, porque les dejó pasar. Risto, ¿podemos estar haciendo caricatura con el tema? O sea, entonces Caricatura es lo que ha hecho él, literalmente, viendo a 10 personas y decidiendo que son inmigrantes ilegales que además van a delinquir. Estoy trasladando. Es una realidad que viví. A partir de... Una realidad que viví. Que se encontró con 10 personas. Y él decidió lo que eran. Está dando mucha información a la policía y a mí. O sea, porque por favor no deje de informarnos, porque a mí me gustaría saber qué tipo de filtros tiene que utilizar la policía a partir de ahora. Sigo con su esto se lo pregunta. No, yo no soy quien para decir que... dígame. Por si acaso, cuando lleguen a Barcelona se repartirán por las ciudades del entorno. ¿Cómo lo sabe? Porque lo vivo. Y porque lo viven los vecinos. No, esas 10 personas... Porque lo vivo. ¿Siguió a esas 10 personas para saber dónde se dirigían? Yo no las seguí. Pero dada la situación en que han entrado, en que llegaron a Barcelona, estoy seguro que si no serán las 10, serán 9, serán 8, estoy seguro, a 100%. Vale. Y también está seguro de lo que va a ocurrir a continuación, porque dice, lo que ocurre después con casi toda seguridad, ya lo sabemos, casi todos lo sabemos. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Una vez se distribuyan por esas ciudades, ¿qué es lo que ocurre? No, pero... ¿Sabe por qué estoy seguro? Repito, porque yo lo estoy viviendo. Y los vecinos de las grandes ciudades. Sí, no, hablo de esas 10 personas. Esas 10 personas a las que usted, les otorga una nacionalidad, les otorga unos permisos que no tienen y que deberían tener según usted y que la policía desconoce. Y que usted, además. Yo no he dicho que no debería tener, ¿no? Sí, usted cree que deberían tener una serie de permisos que no tienen. Para poder pasar ese control policial y que deberían tener un aspecto físico y que deberían tener el aspecto físico que a usted le parece famélicos, que parece que son pobres. Además de eso, ¿qué va a pasar después? Yo no he dicho eso. ¿Qué va a pasar con ellos? Cuéntenos. Yo no he dicho eso. ¿Cuál es el futuro de estos 10 individuos? Pues mire, con toda seguridad, como digo en mi tuit, estas personas acabarán durmiendo en algún piso de algún compatriota
hacinados varias personas que sean conocidos, o acabarán durmiendo en la calle, o acabarán ocupando un local o una vivienda. Y evidentemente sin trabajar, porque no tienen permiso, por tanto no pueden trabajar. ¿Cómo lo sabe? Lo cual nos lleva a una situación... Es que a mí me fascina. Oiga, dígame el número de la lotería, por favor, que nos hará un favor a todos los españoles. Si tienen esta clarividencia... Si lo supiera los... Pero Risto, o sea, vamos a ver. Usted pretende crear un relato, con todo respeto... ¿Yo? ¿Usted que lo ha creado en este tuit? Yo no he creado nada. Estoy escuchando lo que usted le dice sobre este tuit que ha puesto usted. Yo no he creado nada. Ojalá. Si yo tuviera esta capacidad inventiva, me dedicaría a la ficción, señor Albiol. Y que aquí lo importante, y quiero que hagamos hincapié en esto, es que pone lo que ocurra después, con casi toda seguridad, la mayoría ya lo sabemos. Como dando por hecho y al mismo tiempo estigmatizando a todas aquellas personas que según el ojo de cristal de Xavier García Albiol puedan ser marroquíes, que por cierto son la principal comunidad extranjera en nuestro país, pues directamente está diciendo que cualquiera de esos puede ser potencialmente un delincuente. ¿Por qué? Bueno, porque a él le da la maldita gana y punto, y ya está. Yo lo que he hecho es trasladar en el tuit... Evidentemente no lo va a explicar. Objetivos. A un problema que estamos viviendo en muchas ciudades de España. A usted le llevan ese problema, a mí me llevan a 10 personas a las que usted ha prejuzgado. Ha prejuzgado. Ha prejuzgado absolutamente sin tener ninguna información de lo que van a hacer después, de con quién van a estar o dónde se van a distribuir. Entonces a mí me parece, como mínimo... Yo no he prejuzgado. Ya no voy a decir racista, que me lo parece. Voy a decir que como mínimo me parece osado. Bueno, y a mí me parece que es una manipulación. Y se lo digo con toda la cordialidad, me parece que sus palabras son una manipulación sobre la realidad. Es increíble ver una manipulación sobre la realidad. Las preguntas, yo creo que bastante sensatas que está haciendo aquí Risto, y en su tuit una muestra de absoluta y clarividente objetividad diáfana, dando por hecho la edad que tienen, de dónde son, porque resulta que hablaban marroquí, nos ha dicho, y eso los datos objetivos nos ha dado, y después lo que van a hacer. Francia, esto acabará como Francia antes que después. No tienes ni idea. No tienes ni idea de la vuelta de lo que es Francia. Situación que se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, pero que es bastante objetiva. Mire, y si... Que lo repita otra vez, que es objetivo. Esto es racismo, que esto es xenofobia, que esto es mentira. Yo le invito a usted y a quien haga falta, y se lo digo de verdad, lo estoy haciendo públicamente, a que visitemos determinados barrios en determinadas ciudades y verá que lo que le estoy explicando no es no es incompatible lo que me está diciendo parte de un imaginario, con un tuit en el que usted ha puesto de manifiesto todos sus prejuicios. Todos sus prejuicios con respecto a 10 personas. No. Simplemente basados en el color o de su piel o en el idioma que estaban hablando. Ningún prejuicio. De unos datos, de unos hechos objetivos. No hay hechos objetivos en el tuit. Parte de la población que no quiere escuchar estos datos objetivos. Claro. ¿Por qué esa insistencia? Pero vamos a hablar en serio de este asunto. O sea, si queremos hablar del problema de la inmigración, de si es verdad que hay barrios en los que hay una inmigración que no tiene trabajo y que por lo tanto hay condiciones duras en las que hay más delincuencia, etcétera, etcétera, hablemos de ello y pongamos el problema encima de la mesa. Me preguntas, ¿eso ocurre? Claro que ocurre, pero si te quedas ahí simplemente, entonces sí que estás estigmatizando simplemente a la gente por la razón de su origen o de su idioma, o si son inmigrantes o no lo son. En cambio, si ponemos el foco en qué pasa con esa gente, hay unos flujos claros por los cuales pueden acceder a nuestro país, pueden acceder a un trabajo, se les dan oportunidades. Sobre todo tiene que ver con una cosa de pobreza, de estigmatización que tiene que ver con la pobreza, no con el origen, ni con la inmigración, ni con el color de piel, ni con la religión. Tiene que ver con la pobreza. Y es evidente que tú pongas a un español, pongas a un marroquí o pongas a una persona de la Conchinchina en un barrio llena de gente en situación precaria, sin trabajo, sin oportunidades, sin futuro, da igual el color de piel que tenga, da igual la cultura que tenga, seguramente va a haber problemas. Pero insisto, no es una cuestión de inmigración, es una cuestión de oportunidades, es una cuestión de abandono en muchas ocasiones. Y es una cuestión que nosotros mismos los españoles, en los tiempos en los que teníamos que salir a cientos de miles de nuestro país a trabajar en otros lados, también nos lo decían nosotros. ¿O cómo creéis que nos trataban a nosotros en Francia cuando íbamos a trabajar para allá, en el siglo XX? O cuando íbamos a Suiza. Pues evidentemente decían que los españoles eran sucios, que eran maleducados, que tenían broncas, que robaban, que eran irresponsables. Y evidentemente esa tontería de no, los inmigrantes siempre legales y con sus documentos. Pero ¿qué tontería es esa?
Los españoles salían a buscarse la vida con la mano delante y con una mano delante y con otra mano detrás. Poco más que eso. Y no iban con un contrato de trabajo, también íbamos a buscarnos la vida. Y también nos decían de todo tipo de barbaridades. Por eso es tan grave que ahora, en el 2024, cuando nosotros no somos los que nos vamos, sino que somos los que recibimos, aunque también hay mucha gente que se va últimamente, porque, bueno, eso es tema para otro vídeo, resulta que estamos con estas tonterías estigmatizadoras de como veo que vienen de ahí, tienen un teléfono móvil, como si, o sea, si de todas las pertenencias, de las pocas pertenencias que puedan llevar en esa bolsita que decía, el más importante seguramente cuando eres un inmigrante es el teléfono móvil. Si nuestros abuelos pudiesen haber tenido un teléfono móvil cuando se iban a trabajar fuera de España, ¿qué creéis? ¿Que lo habrían dejado de lado si tuviesen la oportunidad de hablar con sus hijos, que tal vez no iban a hablar en meses, hablar con su mujer, hablar con sus padres? Pues evidentemente lo llevarían, pues ahora exactamente lo mismo. Si lo entiendes respecto a nosotros, pero no lo entiendes respecto a otros, es que lo siento mucho, pero tienes un problema gordo. Ahora seguimos viendo la entrevista, pero quiero que leamos esta carta que ha escrito Ismael Geuclés, que es un periodista de Informativos Telecinco. Me parece muy interesante y que lo deja todo muy claro. Señor Albiol, le dice: yo también he estado en uno de esos ferries de Ibiza con migrantes que portaban una bolsa de la Cruz Roja, su única posesión material, con ropa prestada y objetos de primera necesidad en un viaje sin maleta. También los he visto con su teléfono móvil, sí, pero para comunicarse con sus familiares y con la fotografía de sus hijas e hijos y siendo ayudados por otros pasajeros para que tuvieran datos para poder escribirles y decirles que están sanos y salvos, ya que el wifi de la naviera es de pago y no tienen como usted una tarjeta de crédito a mano. También los he visto fuertes y con cicatrices, como si no cruzaría usted un continente a pie y un estrecho en una patera para tratar de tener una vida mejor. También los he visto asustados y amedrentados por gestos e insultos puntuales entre dientes de pasajeros cercanos a su mensaje. Pero también he visto a esos mismos migrantes magrebíes o subsaharianos con brillo en sus ojos ante cualquier ayuda de otros muchos pasajeros en el ferry, desde cederles un asiento para que pudieran estar juntos, darles bebida o bien un cigarro a los que fumaban, o 3 fotografías Polaroid a cada uno de 3 amigos migrantes a los que una niña quería regalarles un recuerdo en cubierta después de haber sobrevivido a un viaje casi siempre sin retorno y muy a menudo sin llegada con vida a puerto. Usted decide con qué imagen de esa travesía se queda. Buenas tardes. Me parece una carta brutal que responde con mucha humanidad a una persona que, lejos de ser objetiva, simplemente está plasmando en un tuit todos sus complejos y todos sus ideas xenófobas. Porque se pone en evidencia que ante la inmigración irregular hay 2 realidades. Y es lo que intento y pido que me deje explicar. Hay la realidad de aquellas personas que vienen de países en donde hay un conflicto, en una guerra, una desgracia humanitaria. A las que también rechazáis, porque muchos de esos, de los menores que están ahora mismo en Canarias o que están en Ceuta, por cierto, con gobiernos del Partido Popular que están pidiendo desesperadamente que por favor acepten el resto de gobiernos del Partido Popular ese reparto, que están pidiendo desesperadamente, y también les decís de todo. Y habláis de menas, inseguridad. El otro día Feijóo lo dijo, copiándole casi el discurso a Vox, que no querían que se generase más inseguridad en los barrios. Una vez más, ligando de alguna manera inseguridad con inmigración, que es copiar una vez más el discurso a Vox. O también escuchamos al señor Miguel Tellado diciendo que la mejor forma para impedir la inmigración era sacar a la Armada, no sé muy bien para qué, para responder con bombazos a los cayucos, cosa que tuvo que salir la misma jefatura de la Armada a decir que no era posible y que según el derecho internacional tenían que la obligación de asistir a cualquier embarcación en situación peligrosa que se encontrasen en el mar. Pero bueno, le copiaron directamente la misma medida a Vox. Si esto es lo que nos espera en el Partido Popular, sobre todo en esta semana, en la que hemos visto la potencia de esos bulos a toda máquina en redes sociales, pues bueno, pues enhorabuena al Partido Popular, enhorabuena a Feijóo. Cada día está más cerca de Vox. Y por lo tanto, cada día está más lejos de lo que somos los españoles. Este es un tipo de... Después se sorprenden si no ganan las elecciones. Personales muy duras. Y después hay otro tipo de inmigración ilegal que viene para mejorar las condiciones económicas, las condiciones de vida. Y son totalmente distintos. Son las 2 migraciones intentando buscar una vida mejor. Es como si a la inmigración española, a la que hablábamos antes, cuando nos íbamos a Europa a trabajar, en los años 60... les hubiesen dicho que ellos no merecían emigrar, porque simplemente era para mejorar su economía. Pero qué tontería es esa. Solo puedes huir entonces, solo puedes emigrar en el caso de que haya una guerra en tu país. Hacían referencia a este segundo perfil. Eso quiere decir que todos llegan en la misma... No tienen idea, obviamente. Evidentemente que no, pues porque lo sé. Simplemente es porque lo sé, porque lo vi. ¿Me ha convencido? Porque yo tengo la experiencia. Yo no sé si la ha convencido o no, pero yo tengo mi experiencia. Y la realidad me está demostrando
la realidad del país en general, que en determinadas situaciones que yo no me estoy equivocando. ¿Has visto qué argumento? Es un argumento... Señor Albiol, pero escúchame, usted dice que son hechos objetivos. Le he dejado de explicar un momentito. Pero usted dice que asegura que son hechos objetivos lo que expresa en su tweet. Es decir, ¿esto acabará como Francia antes que después? ¿Eso también es un hecho objetivo? No es una opinión, ¿eh? Es un hecho objetivo. ¿Se toman medidas? Sí. Es que, fijaos, dicen, no, son hechos objetivos. ¿Y eso en qué se basa? ¿No? En que lo he vivido así y es mi opinión, la fuente, en todo caso, la fuente de Cibeles. O la fuente que está en la plaza de tu pueblo. Pero eso de objetividad tiene poco. Visa de desvertebración social en determinadas zonas de determinadas ciudades. Sí, se lo tengo que decir. Pero la respuesta a eso, la desvertebración social de la que está hablando aquí García Albiol, no es impedir la inmigración o mucho menos criminalizar a aquellas personas que son migrantes y mucho menos a nacionalidades enteras, porque tú con tus ojos decides que, como hablan marroquí, entiendes que son de ese sitio, sino que se arregla con políticas públicas claras llevadas a cabo para impedir esos guetos, para impedir la pobreza en esos sitios, para impedir que se creen esas comunidades que después utiliza precisamente la extrema derecha para sus discursos interesados, que básicamente lo que hacen es agitar el odio, algo muy parecido a lo que estás haciendo tú. Es decir, frente a una realidad que podemos estar de acuerdo que es compleja y que hay que administrar, tampoco es cuestión de taparse los ojos y decir, no, todo es fantástico, no, claro que hay problemas, pues tienen que ver siempre, casi siempre, con la clase social. Y en muchas ocasiones lo que vemos la extrema derecha es que simplemente lo que hacen, lo que intentan hacer, es decir, mire, trabajador pobre español, su principal problema no son las grandes empresas, no son los ricos que cada vez pagan menos impuestos, no es un sistema depredador que va contra tu misma existencia, no. Sino que el problema del trabajador pobre español resulta que es el trabajador pobre extranjero. Y así, mientras tanto, si estáis peleando por las migajas, nunca miras arriba. Ese es el verdadero kit de la cuestión del discurso de la extrema derecha hoy en día, que por desgracia vemos replicado en Xavier García Albiol. Es la realidad. Es la realidad. Es la realidad que vive usted. Sé, y a mí no me gusta esta realidad. Yo ahí no voy a entrar, pero me parece que confunde lo que es una opinión de un hecho objetivo. Pero ahí no vamos a entrar. Javi Gómez. No, usted me ha preguntado la opinión. Dice... Señor Albiol, habla usted de Francia. En el vídeo veíamos aquellos disturbios de 2005. Yo he vivido 8 años en Francia y cubrí aquellos disturbios. Creo que conozco bien la realidad francesa. Usted sabe bien que los problemas culturales que existen en Francia no tienen nada que ver con la inmigración irregular y que en la mayoría de casos de las colonias, con unas cuestiones de problemas de arraigo, evidentemente por cosas que se han hecho mal en Francia, segundas, terceras y ya hasta cuartas generaciones, que luego a lo mejor son de esos que los ve usted y dice, pues por la forma en la que hablan y por el cuerpo de gimnasio y por el color de piel, igual es que están llegando en ferry, pero que son segunda, tercera y cuarta generación. Por tanto, al final a mí lo que... Y son generaciones de gente que vino hace mucho tiempo de países que había colonizado Francia previamente y que hicieron una mala gestión de lo que había ahí. Tiene toda la razón del mundo. Y se lo digo objetivamente, aunque me sienta parte de este programa, que usted hable de manipulación, que hable de caricatura y que diga que lo que ha enseñado usted son datos objetivos cuando dice que 2 personas hablaban marroquí, que es un idioma que no existe. No sé si les oyó hablar en dialecto amazigh, no sé si les oyó hablar en árabe, no sé si les oyó hablar en francés con acento del norte de África, no sé si es capaz usted de diferenciar el dialecto del árabe de Túnez con el dialecto, o a lo mejor era bereber y eran de la zona de Argelia. No tengo ni idea, pero su tuit, de verdad, no está entrando en una problemática. Su tuit es un cúmulo de deducciones llenas de prejuicios, por no ir más allá. Entonces, lo que no puede usted decir, no, es que yo conozco la realidad, esta realidad es objetiva. No, eso es otra cosa, porque usted podía haber hablado de estadísticas, podía haber hablado, como ha hablado Andrea Levy, de financiación de los ayuntamientos, pero elige hacer otra cosa porque sabe que va a generar más atención. Vamos a escuchar la respuesta de García Albiol. Adelante, señor Albiol. Lo acaba de destrozar en directo diciéndoles que es usted tan cateto. No se lo ha dicho así, pero lo que quería decir es usted tan cateto que no sabe ni qué idioma es el que escucha. Y dice que es marroquí. Yo le agradezco desde la discrepancia al tono, ¿vale? Entonces, me parece que una parte de su intervención la basa otra vez en intentar aprovechar unos datos que para mí y que evidentemente eran objetivos para intentar darle la vuelta a una situación que a la que yo no estoy refiriendo. Aquí yo no estoy hablando ni de un problema de color,
ni un problema de nacionalidad. Hombre, pues básicamente los ha identificado viendo el color de su piel y el idioma que supuestamente hablaban. En relación a la problemática de la inmigración ilegal. Y hay un dato que es objetivo, que no me lo estoy inventando yo, y es que el gobierno de España, como todos saben, aquellas personas que están llegando de manera irregular a nuestro país las está repartiendo por distintos puntos de España. Como todos saben. Es que eso es mentira, además, porque se está hablando del reparto de los menores migrantes, que es que además el Partido Popular, por cierto, ha bloqueado, cuando son el mismo Partido Popular de Ceuta y de Canarias los que están pidiendo desesperados que por favor se haga ese reparto. En fin, pues por mi parte yo creo que ya nos hemos alargado un poco. Si queréis ver la entrevista, está en la página web de Todo es Mentira, en 4. Podéis verla ahí completa, pero creo que, sobre todo en esta última intervención de Javi López, ha destruido completamente el argumentario de Xavier García Albiol, que es peligroso y que al mismo tiempo es observado desde dentro del Partido Popular. Pone que habéis visto a la diputada y a Bendodo diciendo no, esto no nos gusta, tampoco voy a opinar, porque saben lo que está ocurriendo. Y también saben una cosa, que es que si tú le copias el discurso a Vox, es posible que Vox te acabe pasando por encima. Y es el riesgo que ellos espero que sean conscientes que se van a someter si hacen ese tipo de política. Porque la derecha, en Francia, por ejemplo, dejó de existir porque básicamente les pasó por encima y les destrozó la ultraderecha de Marine Le Pen. Si quieren que ocurra exactamente lo mismo en Francia, no el asunto de seremos Francia respecto a la inmigración, no. Seremos Francia respecto a una ultraderecha, en primer lugar, y un Partido Popular desdibujado, si simplemente lo que hacen es comprarles constantemente el mismo marco del debate. Por fortuna, la sociedad española pues, es bastante mejor en muchas ocasiones que algunos de sus alcaldes y sus dirigentes. En concreto, bastante mejor que Xavier García Albiol. En fin, os leo los comentarios para ver qué es lo que opináis al respecto de este asunto y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.